que más se repiten en el 98% de los casos, porque nunca digo el 100% porque siempre hay algún caso por ahí anecdótico que despunta por ser la excepción que confirma la regla, Ujú. son aminoácidos, minerales, vitaminas, sobre todo la del complejo B. La del complejo B sobre todo por la relación que tiene con la microbiota, con la disfunción de la propia microbiota. Luego, menos del complejo C, algunas veces la vitamina E, y luego también los ácidos grasos omega 3 también. Y la vitamina D, que creo que no le he citado, también está siendo muy frecuente, no tanto, por ejemplo, como es el tema de aminoácidos o el complejo B, y muchas veces esa desregulación de la vitamina D tiene que ver con posibles secuestros o inactivaciones de agentes virológicos de tipo virus lentos. Pero también se está dando, porque es muy curioso cómo el tema de la vitamina D en un país como España, que en comparación con los países del norte de Europa tenemos estos niveles tan Ah, deficitarios, sí. no tiene ningún tipo de lógica, a no ser que una de las otras pandemias que estamos viendo una serie de pandemias. Y cuando hablo de pandemias, hablo de algo que se está dando en todos los países del mundo occidental. Se están dando varias situaciones concatenadas, hablando del tema del sistema de la red biológica, eh, que tienen que ver con virus lentos, vitamina D, disbiosis, cada vez hay más perfiles disbióticos, entonces todo eso se concatena y hace que haya un impacto y un tema de senescencia. Por eso yo al final decidí, digo, ¿yo a qué me dedico? Yo me dedico a hacer biohacking, me dedico a intentar hackear lo que de alguna manera nuestros bichitos internos y pequeñitos están consiguiendo, ¿no? Entonces estamos viviendo auténticos casos de senescencias de personas de 20 a 35 años que ya están totalmente envejecidas. Fíjate, es curioso, pero has comentado, bueno, a priori, podría parecer que muchos de los nutrientes deficitarios por los que te estaba preguntando son nutrientes esenciales, pero hay un caso en el que has hecho muchísimo hincapié y del que se está hablando mucho y cada vez hay más estudios, que es la vitamina D, que realmente no es como tal un nutriente esencial, porque es algo que en principio nosotros podemos sintetizar, o sea, se parece más a una hormona, pero ciertamente los niveles son preocupantemente bajos y están detrás de muchísimas enfermedades inflamatorias, como estamos viendo. Has hecho un paralelismo muy bueno, que es precisamente, bueno, además de la pandemia del COVID, se ha visto claramente en muchísimos estudios que hay deficiencias en omega 3, en vitamina D, en muchísimos aminoácidos esenciales. Es, ciertamente yo creo que es un análisis muy bueno y mm, vamos a ir un poco desglosando algunos de estos puntos. De hecho, hablábamos, bueno, un poco de que los ácidos grasos omega 3, los de cadena larga, el EPA o eicosapentaenoico y DHA son muy deficitarios. Se ha demostrado clínicamente que hay muchas patologías con base inflamatoria de bajo grado o crónica que pueden ser tratadas y prevenidas con un mayor consumo de estos omega 3. Y quería preguntarte, bueno, pues si tú has podido constatar estos beneficios en tus pacientes, ¿cuáles, haciendo una abstracción y hablando en términos más generales, cuáles dirías que son los cuadros o los tipos de enfermedades que más beneficiados se ven de esta suplementación con EPA y DHA? Pues nos encontramos, pues básicamente por su relación con el tema cardiovascular, por ejemplo, el tema de HA y EPA tiene mucha relación con una mejora en el ámbito, en el tema vascular. Ujú. También en ámbitos como la fertilidad, en el ámbito de la depresión, en el estrés, en la ansiedad, porque realmente hay un eje intestino-cerebro central que es un poco que impacta sobre todo. Y hay un tema muy interesante que muchas veces viene mucho de la medicina biológica y también de la medicina china, que tiene que ver también con mejoras de pacientes con problemas dermatológicos, psoriasis, dermatitis, problemas dermatológicos de todo tipo, cáncer, incluso también en problemas respiratorios, ¿bien? Porque hay una singularidad en la cual cierto tipo de microbiotas o de sobrecrecimientos bacterianos impactan sobre el sistema respiratorio y muchas veces toca abordar el eje intestino-cerebro para mejorar el sistema respiratorio y el DHA-EPA también tiene una función importante ahí. También nos encontramos todo tipo de mejoras en el síndrome metabólico, en la diabetes tipo 2. No sé si he comentado en el tema de la fertilidad.
bueno, dolor crónico, neurodegeneración, también por la relación que existe entre los omegas y las vainas de mielina. Es decir, que hay una particularidad ahí muy, muy interesante. Todo esto viene, muchas veces hablábamos del tema de los alimentos de baja calidad, porque sé que siempre va a haber críticos que dicen, Pedro, has hablado del complejo B, pero solamente los cereales ya llevan complejo B, ¿qué me estás contando? Y dices, sí, bueno, pero es que estamos tomando alimentos refinados, estamos tomando alimentos que no son integrales, alimentos desnutridos, de tal manera que lo que estamos tomando a nivel micronutricional tiene una pobre calidad biológica. Y uno de los temas importantes que se está viendo en el tema de HAEPA, creo que hay que marcar una diferencia. Siempre hemos vivido desde el ámbito de la medicina el exceso y el defecto. Igual nos tenemos que plantear otra perspectiva, y es la perspectiva que el DHA-EPA es muchísimo más necesario, no solamente porque existe una pobre ingesta, sobre todo desde, en un país como el Mediterráneo, ¿no? Que tenemos, lo tenemos aquí sobre todo en Comunidad Valenciana, es un país muy rico en ingestas de carne, ¿vale? Somos quizás, no sé si estamos en el segundo o tercer país del mundo donde más ingesta de carne se hace, con lo que eso impacta sobre la salud intestinal, sino que además puede ser que exista una necesidad perentoria de HA-EPA, no solamente por la pobre ingesta, sino también por la necesidad que requiere el cuerpo. Igual que vamos a requerir de supradosis de vitamina D, porque existe una necesidad biocida, ¿no? De abordaje, desactivar ciertos virus, vamos a necesitar mayor cantidad de HA-EPA, no solamente por un déficit, sino también como una especie de fármaco de producto. Y permítame, disculpe si he utilizado la palabra fármaco, como un suplemento de carácter terapéutico que tiene amplias propiedades más allá de las cantidades diarias recomendadas. Sí. De hecho, bueno, me estaban viniendo a la cabeza, bueno, dos hechos. Uno de ellos hablando un poco de precisamente de las comidas o los alimentos que tienen pues una calidad nutricional mucho más bajo. Es cierto que, bueno, pues las propias técnicas de, vamos, la agricultura, la ganadería actualmente, el hecho de que estos alimentos estas carnes estén alimentadas con piensos cada vez más enriquecidos en ciertos ácidos grasos, es algo que se transmite, lógicamente, a la cadena trófica y que luego nosotros, pues evidentemente, estamos enriqueciéndonos más y desajustándonos en ciertos nutrientes y empobreciéndonos en otros. Un ejemplo claro es precisamente el del EPA y el DHA. Cada vez son más deficitarios, no solamente en carnes, en pescados, y necesitamos dosis más altas, lógicamente, para compensar o equilibrar esas supraingestas que estamos teniendo. Bueno, pues mencionabas antes el ejemplo de carnes. Hay otro aspecto, y bueno, luego tenemos un capítulo entero en el que lo vamos a abordar, hablando de la biología de sistemas y de la importancia del DHA y del EPA. Has mencionado algo que yo creo que es importante que bueno, pues lo pongamos en valor, y es cómo efectivamente el DHA y el EPA es que, claro, lógicamente si tienen un papel tan fundamental en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, es precisamente los dos grandes sistemas que están conectando, lógicamente, todo nuestro organismo. O sea, claro, yo creo que a nadie se le puede escapar que va a tener una implicación o va a estar tan, sí, tan implicado en toda nuestra fisiología, evidentemente, desde aspectos tan aparentemente desconectados, digo por distancia, como es el intestino y el cerebro. Es que tenemos, claro, una red nerviosa, muchísimos plexos, está inervado por neuronas del sistema nervioso simpático, del parasimpático. Obviamente tenemos esa interconexión de la que luego, bueno, pues sí que debatiremos exhaustivamente. Eh, Quería, bueno, continuar un poco en la línea, retomando la pregunta anterior. Querría ahondar en las razones de por qué ese EPA y DHA, estos omega 3, tienen tantos beneficios preventivos y terapéuticos. Hemos dado buenas pinceladas de ello y seguro que hay muchas personas que nos están escuchando que, bueno, pueden ser escépticos y decir, bueno, es que parece ser que nos están queriendo vender que son importantes y son para todo, pero vuelvo un poco sobre lo mismo. ¿Hay base científica sobre por qué aunan tantos beneficios en tantas y tan diferentes patologías? No sé si la pregunta puede ser un poquito redundante, pero por matizarlo. A ver, yo quiero hacer ahí una autocrítica interna a las personas que somos académicos y los que somos científicos, que es que tenemos que separar
el cientifismo de lo científico. Bien, esta ortodoxia de vamos a establecer protocolos y algoritmos donde vamos a abordar, es una cosa que tenemos que dejar claro que tiene que ser totalmente individualizado al paciente, tal como he comentado al principio. Pero aún así existen, bueno, si nos escuchan personas que igual no pertenecen al mundo de la salud, dentro del ámbito de la investigación existen los estudios de más alta calidad, de más alta evidencia científica, tenemos los metaanálisis, tenemos también los ECAs, que son muchas veces compendios que se dedican a hacer toda la literatura científica que hay, donde además De se analiza conclusiones. no solamente la cantidad de pacientes o perfiles, lo que es el universo muestral que se llama, sino también la calidad metodológica del estudio. Bueno, a fecha de hoy, un poco antes de conectar, estaba así porque a mí me gusta mucho el tema de las estadísticas y el tema de la historia. Bueno, tengo así como ciertas peculiaridades un poco como clínico y hay pues decenas de metaanálisis en el cual estamos hablando de poblaciones que muchas veces están recogiendo 200.000 personas. Hay un estudio que además está publicado en el The British Journal of Medicine, que es una de las revistas más famosas, ¿vale? Es como, no sé, pues como decir el Hola en España, ¿no? Las revistas así del corazón, pues el British Journal of Medicine es uno de los más importantes en el ámbito de la medicina, que recogía, creo que estaba en 135 o 140.000 sujetos de 35 a 40 estudios, ensayos que se habían llevado de la más alta calidad, en los cuales todos los que yo he revisado tenían un especial impacto sobre la salud cardiovascular. Bien, luego hay otros estudios donde hablan todo lo que ya hemos comentado de lo que es el impacto del EPA-DHA en otros aspectos de la salud, pero hay muchísimos que ya directamente no solamente dan a ciencia cierta esto, sino que ya lo están indicando directamente, lo aconsejan para problemas que puedan tener relación con el endotelioma, con problemas cardiovasculares, con temas de ateromas, aterosclerosis, aunque es un concepto ya obsoleto, ¿no? Que va migrando hacia el nuevo concepto del endotelioma. Pero sí, ya esto, vamos, conforme dejen de escucharme, por favor, entren en PubMed o entren en cualquier tipo de base de datos científica y se puede dar fe. De acuerdo, queda claro y comparto, bueno, una de las disertaciones que hacía es que, bueno, efectivamente es muy importante, aunque haya muchísimos estudios clínicos, poder acudir a estos metaanálisis, estas revisiones sistemáticas, porque, claro, estamos hablando de una inmensa heterogeneidad de diseños, con unos criterios de inclusión o de exclusión, y es muy importante, bueno, pues cogerlos todos y poder ver qué conclusiones hay, por qué unos precisamente han demostrado resultados favorables, otros no, qué diferencias hay entre unos y otros, sacar esas conclusiones, en definitiva. Sí, creo que es absolutamente imprescindible. De hecho, bueno, aunque sea un poco a modo de síntesis, Pedro, te iba a preguntar, pues, por los principales mecanismos fisiológicos, no tanto moleculares, vamos a quedar mejor con los mecanismos fisiológicos por los que reportan tantos beneficios los omega-3 en medicina integrativa. Hemos hecho alusión a algunos, pero sintetizando un poquito, ¿cuáles señalarías como los principales en nuestra fisiología? Es una pregunta muy interesante. Mirad, hoy en día nos encontramos todo lo que es el propio proceso de respirar, de comer, todo lo que estamos haciendo genera una serie de mecanismos proinflamatorios. Tener sexo inflama, comer mucho inflama más. Entonces, una de las cosas que, bueno, y de ahí quizás lo interesante de hacer cierto tipo de ayunos y de comer lo que realmente permita nuestras necesidades energéticas. Pero una de las cosas súper interesantes que tiene es la respuesta anti-aging que tiene el DHA-EPA, ¿vale? Porque una de las cosas que producen desde el punto de vista fisiológico es que frena la expresión de las moléculas proinflamatorias. Es decir, toda esa inflamación que nosotros vamos generando, de alguna manera el DHEPA lo bloquea, ¿bien? Se hace de alguna manera un mecanismo antagónico, ¿bien? Pues a través de diferentes expresiones, de bloqueo de las NK, de las natural killer, de las células asesinas, ejercen un efecto antioxidante que minimiza el daño, el envejecimiento celular y el estrés oxidativo, ¿no? Y el daño tisular que se genera. Bien, y además también produce una modulación de la liberación de hormonas
Y este estrés que estamos hablando antes de neurohormonas, de cortisol, de epinefrina, etcétera, también lleva a cabo un equilibrio del sistema nervioso autónomo. Es- Yo creo que sí, es una síntesis muy bueno. Hemos mencionado algunos aspectos, además, yo creo que de particular importancia, que es bueno, pues tener un verdadero equilibrio en el sistema nervioso autónomo. Muchas veces, y hablo por opiniones, debates que he tenido, tenemos la tendencia a pensar que el sistema nervioso autónomo no podemos actuar sobre él, porque como su nombre indica es autónomo, pero ciertamente bueno, pues equilibrar el tono simpático y el parasimpático, ¿no? Está detrás de muchas de estas patologías. Equilibrar niveles hormonales, liberación de cortisol, ciertamente. Luego, Pedro, te preguntaré un poquito más acerca, bueno, pues de los efectos antioxidantes, ¿vale? Como, bueno, pues causa del envejecimiento prematuro y sobre todo, bueno, pues como catalizador de muchísimas enfermedades, desde luego. Al final tenemos ahí una interconexión entre bueno, pues el estrés oxidativo y la inflamación. Eh, Hay una última pregunta que quiero lanzarte y de hecho es un término con el que tú te sientes muy familiarizado, que es el concepto de la inmunonutrición. Entiendo que, bueno, entiendo que hace alusión al impacto y el efecto que tiene nuestra nutrición sobre el sistema inmunitario, el principal responsable, pues, de nuestra defensa frente a patógenos en nuestro organismo, pero no solamente patógenos, sino nuestras propias células, células tumorales, infecciones virales, en fin, básicamente cualquier amenaza para nuestra fisiología. Y quería preguntarte, al hilo de este término de inmunonutrición, que nos desarrollases un poco este concepto. ¿Cómo podemos, pues, si se puede, lograr una homeostasis y especialmente, bueno, pues, qué papel ocupan los omega 3 DHA y EPA en la inmunonutrición? Una puesta en valor. Rescato el concepto que hablaba antes porque es súper importante. Hoy en día tenemos muy claro el concepto de los macronutrientes, ¿no? Un Ujú. señor que va al gimnasio y se tira 2, 3 horas al gimnasio todos los días, tiene que hacer una ingesta X de proteínas, de grasas de calidad, de carbohidratos, ¿no? Porque tiene que llevar ese macro, ¿no? Para poder romper la fibra, para construir músculo, para también de alguna manera reponer todo lo que ha lesionado cuando estaba haciendo el ejercicio. Es el momento de poder llevar, exportar o migrar, sin concepto, a la micronutrición. Ante un contexto del esposoma, del medio ambiente, de las radiaciones electromagnéticas a las que estamos, ante ese estrés y todo, tenemos que llevar a cabo una alimentación condicionada a todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día. De tal manera que no es una cuestión de exceso o defecto, sino una cuestión de qué es lo que nos hace falta para construir, igual que ese señor construye el músculo, lo que nosotros necesitamos para construir una microbiota. Bien, a partir de ahí, el tema del DHA-EPA pues como comentaba antes, tiene una relación con el tema del sistema inmunológico, con el tema de la enfermedad crónica, ¿vale? Vamos a modular la respuesta inmunológica pues a través de las células a las NK, a través de los linfocitos T, ¿vale? Mejorando la capacidad, por ejemplo, a través del DHA-EPA, de responder a las infecciones y al estrés oxidativo al cual estamos expuestos en nuestro día a día. Y luego también como una capacidad de poder hacer frente a todos esos agentes biológicos que de alguna manera tras el COVID, y por experiencia clínica, ya no solamente mía, sino con la cantidad de compañeros con los que nos relacionamos a diario, que son cientos y a veces miles de compañeros en toda la península, incluso ya en Latinoamérica y otros puntos del planeta, para esos agentes biológicos que se han exacerbado tras el COVID. Es decir, el COVID ha generado una respuesta en el sistema inmune que yo creo que hasta la fecha no sabemos muy bien de qué manera ha creado que esas simbiontes o esos holobiontes que antes vivían de manera comensal con nosotros, porque por ejemplo el Epstein-Barr virus es un virus que está, bueno, pues creo que la última cifra hablaba del 97% de la población mundial, que lo teníamos. Bueno, pues estábamos colonizados, los teníamos ahí, sí que habían casos que podían debutar con la mononucleosis o podían debutar pues con algún cuadro pues como en su momento con la diabetes que casi tampoco existía en su momento, pero tras el COVID se ha generado un impacto en el cual se han vuelto hiperagresivos. Bien, no solamente los virus,
también cándidas, parásitos, unidos también a las altas concentraciones de metales pesados que poco a poco vamos teniendo. Entonces, retomando el tema del DHA-EPA, nos permite modular todos los mecanismos inmunomoduladores, ¿bien? Que estarían atacándonos de una manera más fehaciente que antes, ¿bien? También es muy interesante la relación que tiene con la microbiota intestinal, porque una de las funciones que tiene también es el de poder trabajar sobre la permeabilidad del intestino y también nos puede ayudar sobre, por ejemplo, a mejorar cierto tipo de microbiota, como puede ser, por ejemplo, los lactobacillus o los acidófilos. De tal manera que mejorando o aportando esas estructuras en forma pues, de suplemento, en forma también de alimentación, por supuesto, pescaditos que sean pequeñitos para el tema de que la concentración de metales pesados sean más pobres, sean menores, va a hacer también que la microbiota tenga una mejor respuesta y el intestino mejore a nivel de inflamación, tanto a nivel de impermeabilidad, a través de impermeabilizando el intestino y mejorando también la inmunomodulación y ciertas cepas de microbiota. Bueno, me ha surgido una pregunta al hilo de este debate. Una de ellas, bueno, quería comentarte, no sé si en algunos de estos casos podríamos hablar de patógenos oportunistas, que si bien es cierto que hemos creado o que se ha generado un caldo de cultivo propicio, han podido crecer en exceso y causar, bueno, pues otras muchas infecciones, muchos problemas de salud colaterales. Y luego otra cuestión, yo creo que es importante y al que estamos haciendo alusión, y vamos a continuar con ello, es el tema de la inflamación y la permeabilidad intestinal. O sea, realmente entiendo que es la principal vía de entrada de antígenos en nuestro organismo, que lógicamente si estas células, si esas uniones entre ellas se rompen, nuestro sistema inmune queda sobreexpuesto y es excesivamente reactivo, ¿no? A todos estos antígenos. Lógicamente, bueno, podría explicar el auge de muchísimas de estas enfermedades, bueno, pues de carácter autoinmune, de esa inflamación crónica. No sé si estoy en lo cierto o bueno, Sí, sería... mira, yo creo que esto que nos estamos encontrando hoy en día realmente es un proceso que ha estado silencioso durante décadas y que de alguna manera ha dicho basta. Mira, por ejemplo, en la residencia de tercera edad y en los hospitales es muy frecuente, sobre todo en las personas mayores, el que hayan infecciones por colis. Bien, de hecho, hace este verano en las playas alicantinas hubo una playa que se paralizó por una infección en el agua del mar, de un exceso de colis. Estas colis no aparecen de noche a la mañana, no es porque haya meado un Alrededor de cetáceo. contaminación fecal. Claro, es contaminación fecal, evidentemente. Bueno, estas infecciones por colis, yo he estado como coordinador en residencia de tercera edad y son hiperfrecuentes. Lo que pasa es que una persona ya con 70, 80 años, su capacidad de respuesta es muy baja, muy baja. Entonces llega un momento en que este sobrecrecimiento de colis, que lo tiene la persona desde hace 20 o 30 años, llega un momento que devora literalmente a esa persona porque además se hacen hiperresistentes. Entonces, esto que estamos viendo, este sobrecrecimiento que además son de colis, también de faecium, me encuentro en los estudios que yo hago por bioresonancia, me encuentro colis en el hígado, en el páncreas, las faecium en el sistema respiratorio, colis y faecium por el cerebro. Estamos hablando no solamente ya de gente muy mayor, de 70, 80 años, sino también en personas de 25, 30 años que ya tienen vestigios de colis en el cerebro. Entonces, claro, esas concentraciones de colis que pueden ser mínimas, durante un año, dos, tres, como no la abordamos, cuando llevan 20, 30 años, han creado una serie de problemas transgresores en el organismo que se alían, ¿no? Hemos hablado de los virus, hemos hablado de cándidas, hemos hablado de metales pesados, hemos hablado de disregulaciones de vitaminas. Claro, falta el sumum, ¿no? Ya, por ejemplo, en este caso, que sería los biofilm. De tal manera que todos ellos hacen una alianza horrible, crean una capa de biofilm y a partir de ahí se hacen unas de las variables que hay que incrementar en este debate, que hay que aportar, es la impotencia, las limitaciones de los tratamientos que damos porque son inmunes.
Son inmunes porque han creado una película de biofilm por encima, de tal manera que todo lo que tú estás dando, solamente muy poquitas partículas o elementos son capaces de poder abordar todos esos mecanismos. Entonces, no nos sirve de nada dar un aporte de HA-EPA de 1, 2, 3 gramos, que es una dosis súper interesante para poder abordar, si, por ejemplo, primero no nos planteamos que, además de que puede existir ahí todo un marjal de elementos biológicos, están protegidos cual capa de invisibilidad por este biofilm que los hace ultra resistentes. Aportes que podemos hacer: nanopartículas de plata, L-carnitina, artemisina, ¿vale? Son elementos que pico pala, pico pala, pico pala, tienen la capacidad de poder romper el biofilm, ojo, a largo plazo.